Te voy a comentar la segunda pregunta. Te voy a dar una serie de nombres de personajes históricos y no tan históricos. Y quiero que tú le asignes un adjetivo. Perfecto. Por improvisación. ¿Un adjetivo o una frase? Lo que me salga, ¿no? Lo que te salga, lo que te salga. Vale. Sí. No es fácil, no es fácil. Sí, improvisa totalmente. Julio César. Ay, qué bien. Pues mira, acabo de hacer... El último vídeo que he grabado es precisamente de Julio César. Y todavía no está subido, pero lo subiré igual. Se suben a la vez los dos vídeos. Pues Julio César es... Va a ser imposible que te diga una frase, ¿vale? Va a ser un poquito más largo. Pero es la persona que cristaliza el proceso de Roma, de república a imperio. Es decir, cuando Roma es una ciudad-estado, como las polis griegas, tiene una serie de legislaciones de acuerdo a eso, ¿no? O sea, acuérdate que Roma echan a los reyes y crean una república, entonces tienen unas leyes en las que se corta mucho la progresión del poder en una sola persona. Por ejemplo, la dictadura es una magistratura romana que dura 6 meses, no quieren que se concentre más el poder. Cuando Roma se va expandiendo a través de las guerras púnicas, teniendo presencia en Oriente y demás, las instituciones que tenía como ciudad ya no le valen como Estado, porque es una cosa mucho más amplia. Y entonces la única manera de que aquello funcione es que se vaya convirtiendo en una monarquía, se vaya concentrando el poder en una persona. Y todo eso es un proceso que dura cientos de años, pero que cristaliza en la figura de Julio César, porque tiene la inteligencia suficiente como para darse cuenta que Roma tiene que pasar de un régimen político a otro si quiere mantenerse. Y entonces eso cristaliza en Julio César, pero como lo matan, el que recoge esos frutos es Octavio Augusto. Pero Julio César es la persona clave en la historia de Roma que da ese pasito mental de pasar de un régimen republicano a un régimen monárquico, aunque rechace la palabra monarquía, pero da igual. Esa otra, de la dictadura, efectivamente. Estaban en el imperio, pero para ellos era la república, ¿no? Los valores de la república. Exactamente. Y Octavio Augusto será el primer emperador y seguirá hablando de la república y del senado y demás cuando tiene a las tropas acampadas alrededor de Roma y tiene al senado secuestrado, y lo seguirá hablando así, porque una cosa es el discurso, el relato y la legitimidad que tú te crees, y otra es la realidad. Y Julio César tuvo la capacidad de ver y de analizar perfectamente la realidad y qué era lo que necesitaba Roma en ese momento. Cosa que, por ejemplo, Pompeyo, unos años antes, no había tenido esa capacidad. Sila, más o menos sí. Cayo Mario, más o menos sí. Pero con César es donde se pone un parteaguas histórico, cruza el Rubicón, ¿no? Esa frase de César. Y de ahí para adelante ya no se va a volver jamás a la república. Siempre será o una dictadura, una monarquía, un imperio, me da igual cómo lo llames, pero un gobierno unipersonal. César es el que cambia eso. No, de hecho, César al final lo acaban divinizando. Tiene su propio templo y el hijo de Venus, ¿no? Al final, Sí, la descendencia. Entonces tiene ahí el tío su importancia. Total. Vamos al siguiente personaje, Cleopatra. Y otra cosa de César, que se me ha olvidado, es que me gusta mucho Julio César, que él escribe su propia historia. Sí. Es espectacular. Cuando tú lees La Guerra de las Galias, por ejemplo, que es uno de los libros que más he disfrutado yo, él habla de sí mismo en tercera persona. Entonces está escribiendo una historia de Julio César. Me pasa ser como publicidad. Sí, está creando su relato, está autolegitimándose, ¿no? Es interesante.